Mira, yo que viajo muchísimo y que he participado en pláticas y participación en muchísimos países, la realidad es que hoy día moverte de cualquier punto de donde vives a los lugares se ha convertido en mucha dificultad. Si ustedes ven, hay países que tienen transportes increíbles y hay países que no tenemos transportes increíbles para moverte, y cada vez es más difícil moverte de un lado a otro. Yo que he estado por la FIAPSI o por las asociaciones, la cuestión esta que estás comentando de los departamentos o las casas que prefieren un departamento, es la comunidad. Tienes un deportivo en tu casa, tienes todos los amenities, todas las bonanzas en tu misma casa, no tienes que salir afuera para verlo, y nos hemos hecho más comodinos, tener todo en el mismo lugar. Yo soy muy amigo de Alan Tong de Malasia, y él es un desarrollador muy importante de Malasia. Es increíble, pero en Malasia lo que se han dedicado es poner una alberca en la parte de arriba, un jardín en la parte de arriba, y ¿cómo se llama? Hacer los megadepartamentos así. En Taiwán también, en Noruega también. Es como comodidad tener todo en el mismo lugar para no tener que salir a nada afuera. Y en México es lo mismo, ha sido la cuestión mundial, porque el no salir tiene seguridad. Al salir a la calle, pues estás en la jungla, y como me dicen los inmobiliarios, ¿no te da miedo de que hay tiburones en el mar cuando vas a bucear? Te digo, hay más tiburones en la tierra. En el asfalto. En el asfalto, o sea, no, realmente... Yo te diría, lo que más me sorprendió cuando empecé a viajar por Latinoamérica era eso, y discrepo en mi punto de eso que quiero decir. El que tú decías, no hay más violencia o más inseguridad que hay en todo el mundo, pero por alguna razón, en toda Latinoamérica, os habéis acostumbrado y encontráis confort en vivir en una gran verja, en un gran muro de muchos kilómetros, donde dentro lo tenéis todo. Hay dos tíos a la puerta que no dejan entrar, lo podrás hacer más grande o más pequeño, más bonito adentro, pero cuando sales, miseria pura con todo, y os habéis acostumbrado. Y eso es el mismo modelo en Perú, en Panamá, yo lo vi en la Ciudad de México, y incluso en Estados Unidos, en una parte. Pero vayan, mejor o peor, vayan dentro más grande, y ahí hay y hay un sobrecosto por esa seguridad, un sobrecosto por la propia construcción. Claro, ¿por qué esto? ¿Por qué esta extrema seguridad? ¿Por qué? Porque les parezca que esta inseguridad existe en todo el mundo, que existe. En Europa no es la misma. En Europa habrán puntual, pero la mayoría de la gente vive en pueblos abiertos, en urbanizaciones abiertas que puedes entrar por todos lados, y salvo, no sé, la playa Ságaro, la Gavina y tal, que pasas una cosa, puedes acceder fácilmente. Es increíble lo que estás... En la Ciudad de México, por ejemplo, fuera de zonas en Lomas o zonas en el sur, zonas en el Pedregal, etcétera, que son cerradas, en general la mayoría de la ciudad son propiedades de pisos, es donde vive la clase. Los barrios. Todas las colonias. Sí, los barrios. Que yo estaba mirando hace poco los precios de las propiedades, colonias mejores, peores, etcétera, precios mexicanos desde 2 millones hasta 5 millones de pesos, que serían 150.000 hasta 1.700.000 pesos en euros aproximadamente. Resulta que los condominios, es decir, edificios, toda una manzana de edificios, 3 edificios de abajo, piscina, gimnasio, etcétera, se vendía el precio metro cuadrado mucho más caro que yéndote a un buen barrio, a una buena colonia que llaman allá, una casa solo para ti, 2 plazas de parking, 400 metros de casa, y el precio por metro cuadrado era mucho más elevado en ese condominio. Eso sí. Y claro, por eso le preguntaba a él, porque las otras zonas, ya si te vas a una cerrada, olvídate, ya que estás pagando a $1 millón la propiedad. Pero precisamente para hablar de inversiones, este tipo de inversiones de clase media, claro, si tú quieres invertir en un condominio, no, ahora no puedes, no, sí puedes, pero es carísimo, y además quien se está sacando un negocio es el constructor, que además viene apoyado por un banco. De hecho, muchas de las que he visto tienen financiación a partir de bancos españoles que han construido allí. Y en cambio esas
colonias de clase media que no tienen una inseguridad específica, los precios por metro cuadrado que vas a encontrar verdaderos chollos. Entonces, por eso la pregunta, porque para un inversor, claro, dudará entre un condominio muy caro, que la rentabilidad puede costar a sacarle, o una rentabilidad más barata, pero que no sabes por qué está tan barata. Mira, Juan, me salió un poco de tu cuestión. Una es como George dice, seguridad. George me llama mucho, ya me gusta. Pero me llamo Gerard. Gerard. Era un toque internacional. Si me decía George, ya no le corregí más. Amigo, llámame John y así ya quedamos. La cuestión seguridad es muy importante en el mundo entero, pero la cuestión importante de seguridad, yo he incursionado en muchas cosas en mi vida, y cuando era chavo fui voluntario de hospitales y fui voluntario de cuestiones de ayuda que me ha gustado mucho, y me metí, ¿cómo se llama?, al forense a aprender más sobre medicina y sobre la cuestión de cómo ver las cuestiones del cuerpo. Y es increíble, pero hace 40 años o 30 y tantos años que yo estuve en eso, llegaban los muertos al forense sin nombre, sin datos, sin nada, y yo veía el periódico. No había ni un informativo que este se murió y el otro se murió y esto pasó y el otro pasó. Hoy día abres el periódico y si hubo un muerto, te enteras que hubo el muerto, porque eso es lo que vende. Y actualmente en el mundo entero es lo mismo. ¿Qué sacan en las noticias? Yo por eso no me gusta ver las noticias. ¿Dónde mataron? ¿Dónde agredieron? ¿Dónde esto? Pero si tú te vas a 30 y tantos años atrás, o 40 o 50, no había la comunicación que tenemos ahorita. Hoy día estás viendo la agresión en el momento que está pasando, y eso es lo que vende. Entonces, la cuestión de seguridad, la gente, como cualquiera de nosotros, se siente resguardado en una fortaleza que tiene puertas cerradas, con vigilancia, y te da un sentimiento de seguridad. Y si tú te vas a la Edad Media, ¿cómo hacían los castillos? Lo hacían en su fortaleza, ponían sus puertas, le ponían agua alrededor, y entrabas a una fortaleza de un castillo, de una ciudad. Y eso es lo que estamos regresando otra vez. Esto lo hacían porque existían continuos ataques. Es decir, yo tengo mi vecino que es mexicano, un hombre que ha hecho 10 o 12 mil casas en México. En la casa de al lado está fortificada y ha venido por mentalidad, se la ha fortificado porque ha venido ya en su ADN con esta mentalidad. Porque aquí no hay, de hecho yo la tengo abierta y no me ha pasado nunca nada, y a él le han atacado 2 veces porque debe pensar que es una fortaleza. Es decir, eso es una cuestión, tú dices, sí, es verdad, frívola, que hay más noticias y tal, pero hay más estadísticas. Es decir, que en esta noticia, muchas de estas noticias también está la buena información de la estadística. La estadística es la estadística. En Estados Unidos, en Nueva York o en Chicago hay tantos muertos por día. En Lima, tantos por día y tal. Bueno, esto es una estadística real, no es que sea solo... Pero hace 30 años... ETA mataba a alguien y toda España se creía que toda España estábamos en guerra. Y eso es lo que digo de México. Pero también están las estadísticas, cuando las miran, coño, pues no matan a tanta gente en España por día, ¿no? En México, ya verás, matan más en México por día que en toda España. Algo hay de inseguridad, ¿no? Por eso algo acabas fortificándote y acabas con un sobrecosto y acabas... Pues es una manera de vivir, y yo no tengo nada en contra. La rentabilidad es lo que quería yo ver, pero yo creo que no es por no querer, no, o sea, cuando yo voy a Río de Janeiro tengo miedo, coño, y que voy por la calle tengo miedo, porque se nota el miedo, y no es que se nota. En muchos sitios en Latinoamérica hay mucha más inseguridad que en Europa, hemos de aceptarlo, y por eso pues el desarrollo urbano lo retrata cerrando con grandes resorts. Los ricos están en grandes resorts. Ese es mi punto de vista, y he dicho que discrepaba de esta manera, y no es que yo vaya a ciertas ciudades y vaya con miedo. En Lima yo me muevo a todas horas, pero es igual, es parecido. Mira, Gerard, lo que tienes que tener es cuidado dónde vas, cómo vas,
cómo te presentas a la gente, cómo sacas el dinero, cómo esto, porque en todos lados del mundo hay percances. Te han atracado, dices, 6 o 7 veces, ¿no? No, más de 20. Pero ¿saben por qué me atracan? A mí no me atraca nunca todavía, ¿no? Porque no sales a la calle. No, porque no tengo miedo, yo tampoco llevo nada. Perdona, una cosa, cambiando, o sea, modificando un poco el tema. Entonces entiendo que el inversor, o sea, el que hace subir el valor de esos inmuebles, de esos condominios cerrados o esas zonas residenciales de clase media, es la demanda interior, ¿no? Es lo que más, lo que más se vende en la actualidad, por la cuestión de seguridad, por la cuestión de comodidad, por la cuestión de servicios, y en el mundo entero, nada más en México, porque yo he estado participando en desarrollos por todos lados, en pláticas por todos lados, y lo que me he topado es que es lo que le gusta a la gente. Vale. Luego, si hay más seguridad en el lugar, como dice Gerard, la gente abiertamente puede vivir en una casa sola más fácil, pero si hay dudas de seguridad, lo más cómodo es vivir en un lugar resguardado, y eso le va a dar más plusvalía mundialmente a todo esto, porque cada vez hay más pobreza, cada vez hay más riqueza, y cada vez la gente que quiere tener tranquilidad de dónde duerme, ¿no? Y por eso es que ha subido todo esto. Y en cuanto a otra seguridad, pero menos llamativa, pero más económica, ¿cómo está viendo el tema de seguridad de cobro de rentas de alquiler?